Obediencia es donde radica la bendición. Amén. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana en el Salmo 138, ¿verdad? Y el título en esta mañana se llama Un verdadero encuentro con Dios transforma nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es bueno, todo pasa, el mundo y sus deseos, pero la voluntad de Dios siempre tiene que permanecer en nosotros, ¿verdad? Yo esta mañana, ya después que acompañé a mi esposo, que iba a hacer algo hoy, en el día de hoy, yo le daba las gracias a Dios. Y yo digo verdaderamente que cuando uno obedece a Dios y después de Dios obedece a sus pastores, es donde mayor es la bendición. Pero ya ese testimonio lo dará él mismo. Mire que Dios aparejó, ya está para poder venir el próximo domingo. Ya hay un joven que es conocido de la familia, estaba sin empleo y él pues le dimos la ayuda. O sea que ahora sí nos podemos venir a congregar domingo, miércoles y viernes para servicio en el Señor en este lugar. Amén. Así que Dios ha ido aparejando todo. Así que no nos cansemos de esperar, porque a su tiempo segaremos, como dice la palabra. Y dice el Salmo 138, 8. Amén. Gloria sean dadas a Jesús. Dice un solo versículo, pero lo vamos a desglosar por la palabra. Y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Amén. Él nunca nos desampara. Él siempre está con nosotros cual poderoso gigante. Los que a veces le faltamos y le somos infiel, somos nosotros, porque Él es Dios y la palabra de Él nunca cae a tierra, ¿sí o no? La palabra de Él permanece hoy y siempre. En esta mañana vamos, ¿verdad?, a predicar en este tema que dice: un verdadero encuentro con Dios transforma nuestras vidas. Vamos a tocar 3 personajes, ¿verdad?, que pudieron entender su propósito, y 3 personajes que no entendieron lo que quisieron hacer Dios en sus vidas, sino que por su propia concupiscencia perdieron aún la salvación de su alma. Porque a veces decimos: no, la salvación no se pierde. Sí se pierde. Cuando usted niega a Cristo, cuando usted no entiende el verdadero entendimiento o el verdadero proceder que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que el que se hace amigo del pecado y del mundo se constituye enemigo eterno de Dios. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que creer en Dios y aceptarlo ya vamos a ser salvos. Y esto es como un proceso, como el soldado cuando llega al ejército entra como soldado raso, ¿verdad? Le entregan un fusil, hace un juramento de bandera y al tiempo va al monte para ver si aprovechó y entendió lo que su sargento quería enseñarle. Y un soldado cuando va a la guerra o cuando va al monte nunca va desapercibido. Siempre tiene que ir con el fusil a cuestas encima y dispuesto a atacar o a defenderse en cualquier momento. De igual forma, nosotros cuando llegamos al Señor no tenemos ni siquiera el entendimiento o la sabiduría, ¿verdad?, que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Mira, a veces lo que nosotros no entendemos, Dios nos lo da a entender muchas veces por otras palabras, por personas, aún por algo que uno ve, algún ejemplo, pero nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Vamos a entrar en esta mañana y vámonos a Primera de Samuel. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Primera de Samuel. Dice Primera de Samuel 15, versículo 16. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice Primera de Samuel 15, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Entonces sigue el 17 y dijo Samuel: aunque eras pequeño, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y haz la guerra contra hasta que los acabe. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió.
y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este hombre Dios le dio una misión, pero este hombre fue lo que él quiso hacer, o sea que no obedeció lo que Dios le dijo. Dios le dijo era que destruyera, no que sacara. Y cuando nosotros le vamos a dar un sacrificio o una ofrenda a Dios, no tiene que ser un sacrificio leudado ni una ofrenda mala. Esto fue lo que le aconteció a Caín y Abel. ¿Y por qué lo llevo a esta comparación? Porque aún Caín, sabiendo que todo lo que él sabía y tenía provenía del mismo don que Dios le había dado para cultivar y arar la tierra, dio una ofrenda, pero no la dio con agrado. Él la presentó por presentarla, pero su hermano dio con amor la ofrenda que le había presentado a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cada día aprendamos, ¿verdad? Que todo lo que le vayamos a dar al Señor, no lo hagamos para que las personas no vean o para que las personas digan, Él es bueno, ella es buena. No, lo que Dios quiere hacer de nosotros es que nosotros mismos podamos entender y ver de que separados de Dios nosotros nunca vamos a hacer nada. Es que cuando Dios nos dice que tenemos que destruir, aún a veces nuestro propio templo, no es quitarnos la vida, no es hacer nada contra nuestro cuerpo. Cuando Dios dice que tenemos que desarraigar algo, es porque Él sabe que tú y yo tenemos esa capacidad. ¿Para qué? Para alcanzar y llegar al propósito que Él ha trazado para nosotros, pero el mayor propósito es la salvación de nuestra alma. Y a veces hemos caído en mucha religiosidad. Y la religiosidad no salva. El que salva verdaderamente es un corazón contrito y humillado delante de Dios, el cual Él nunca desprecia, sino que siempre extiende su mano de justicia y al caído lo levanta, siempre y cuando el que esté caído quiera ser levantado por su poder. Porque Él es un Dios soberano. Él no obliga absolutamente a nadie. Él da la oportunidad. De nosotros depende y en nosotros está el seguir y llegar a esa estatura perfecta que Él quiere que seamos, o que nos detengamos y nos desviemos del propósito. Se lo digo por testimonio y por experiencia, porque he visto, y en este último año 2019 que acaba hoy, conocí a muchos hombres que un día caminaron con Dios, y lo digo entre comillas porque su corazón nunca fue firme para agradar a Dios. Eran cristianos superficiales, o sea que por un X y determinado tiempo, cuando le convenía, eran cristianos y después eran salteadores de la palabra del Señor y seguían en su mundo, unos delictivos, otros pecaminosos, y paremos de contar. Y de esta cantidad de hombres que conocí en determinado lugar, restaurándose, la gran mayoría ha muerto en pecado, en drogadicción y borrachera. Y ya sabemos lo que dice la Biblia, que los que mueren en el pecado, los que mueren en la borrachera, no le verán la cara a Dios. ¿Y por qué lo traigo a coalición? Porque es que nosotros, si decimos que vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo no para agradarnos a nosotros, ni para agradar a los hombres. Porque por eso es que dice que Dios se agrada es del obediente. Y obedecer no solamente en este lugar, obedecer es también fuera de este lugar. Porque muchas veces quizás tu hermano, quizás un amigo nos va a hacer ver algo que esté de más o que no sea querido como Dios quiere. Y por la palabra muchas veces nos lo van a hacer saber. Pero otros venimos al templo es por venir, para que nos vean. Otros tratamos de llamar la atención, otros venimos buscando los propios beneficios y así no trabaja Dios. Cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, a Saúl,
de ungido por rey a través de Samuel, Dios no lo escogió a él como rey. Lo escogió fue el mismo pueblo. Usted no está viendo que en estos tiempos hay hombres que se están haciendo amadores de sí mismos, engañando a mucha gente, diciendo que el que mayor sea la ofrenda de X cantidad a una X menor, usted va a recibir de acuerdo a lo que dé. Es mentira. Porque también en eso habla la palabra. Y dice que Dios se agradó, fue de aquella mujer que echó lo único que tenía, una sola dracma, y fue de mayor bendición que toda la cantidad de ricos que estaban alrededor de él. Iglesia, es tiempo de entender que si Dios quiere cambiar tu vida, tenemos que dar inicio a que Él verdaderamente cambie nuestras vidas, pero no que sea un cambio efímero, sino que sea un cambio permanente, porque dice la palabra que tenemos que ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua que da su hoja a su tiempo y su fruto no cae, sino que permanece para siempre. Eso tenemos que hacerlo usted y yo. Para poder ver la grandeza de Dios en nosotros, tenemos que permanecer fiel. Mire qué le pasó a Saúl. Saúl quiso hacer todo lo contrario, porque quiso llamar la atención, primero de los hombres y después de Dios. Cuando él tenía era que cumplirle a Dios para que los hombres vieran que lo que Dios estaba haciendo o habían hecho en Saúl era grande. ¿Por qué? Porque había decidido agradar a Dios. Cuando él entró con David, y esa parte más adelante la tocaremos, cuando él entra con David y dice, David mató a sus 1000 y Saúl a sus 10,000, enseguida dijo, ¿por qué le dan más a él si yo soy el rey? O sea que en él nunca hubo un verdadero cambio, sino era el ego, el yo, y el yo en el Señor no nos sirve. Por eso es que el Señor lo desechó. Iglesia, y lo que Dios desecha, nada ni nadie puede detenerlo. Así es. Por eso es que dice que el árbol que no da buen fruto es que es cortado y echado al fuego. Y esa hacha siempre va a permanecer dispuesta a cortar todo árbol que no pueda dar buen fruto. O como hay árboles que están dando fruto, pero el mañana y el futuro lo conoce Dios. No lo conocen los adivinos, no lo conoce nadie de estas personas. El verdadero futuro, el único que lo conoce, el tuyo y el mío, es Jehová, Dios de los ejércitos. Y por eso es que hay personas que han caminado y por X quebranto de salud, Dios los ha levantado y se los ha llevado, porque Dios no quiere muchas veces que se extravie. Conocí una mujer, Dios le quitó su primer esposo, luego se casa, luego vuelve y se lo quita. Y aún cuando comenzó a ver la sanidad y la grandeza de Dios, en su corazón estaba como que levantándose el afecto, eros, o sea, el amor de hombre y mujer en otra persona. Pero yo podía entender que Dios no la quería más con nadie, sino Dios la quería era sola. Pero viendo Dios última instancia, ¿qué hizo Dios? La preparó por esos 3 meses. Fue un trato duro, doloroso, lloró, sufrió, sí. Pero a lo último se resignó y decidió que su vida iba a partir con el Señor. ¿Por qué lo hizo? Yo en estos meses, hacia acá antes de acabar el año, lo pude entender y yo decía, Dios no la quería con nadie, Dios la quería sola. Pero en el corazón de ella avivaba una esperanza de tener a alguien a su lado. Aunque dice la Biblia que es bueno no el hombre estar solo, pero muchas veces hombres y mujeres se hacen eunucos por el reino de los cielos. Y eso es don, no es para todo mundo. ¿Sí o no, Pastor Miguel? Eso tiene su gente. Pero a veces no entendemos. Y lastimosamente Dios prepara y chao, te llevo para que el día pueda levantarse. Ayer compartí algo con mi hija, cuando mi hija, acompáñame a hacer una diligencia, y yo le decía, aún para morirnos en Cristo hay que tener fe. Ella me dijo, sí Señor, porque si no hay la fe y la certeza de que tú vas a descansar en Cristo, no vas a poder ser levantado. ¿Sí o no, pastor? Y es una realidad.
Nosotros aún para morir tenemos que tener la fe. Bueno, yo voy a dormir, llegó mi momento, pero tengo la fe, Señor, de que yo seré levantada aquel día que tú levantes a toda tu iglesia. En lo que Dios quiere decirnos en esta mañana es que lo que Dios traza para nosotros, no podemos nosotros invalidar y revocar lo que Dios ha dicho. Oiga, si Dios nos está diciendo, quédate quieto, espera en mi tiempo, que es perfecto, tenemos que quedarnos quietos. Oye, si Dios te está dando el sustento y el abrigo en que la forma que Él quiere, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque a veces en nuestro propio ego, en nuestra propia emoción, vienen los fracasos o muchas veces viene la destrucción espiritual a nuestra vida por la terquedad. ¿Cuánta gente no ha pasado también por este lugar? Y muchos se han ido y muchos hemos quedado y estamos viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios y no hemos creído en brazos de hombre. Saúl no se dejó moldear. Saúl todo lo quería hacer su parecer. Y dice que cuando Samuel dio la vuelta, corrió hacia donde estaba él y el manto de Samuel se rasgó. Eso quiere decir que ya lo de él se había acabado. Y no esperemos que Dios también rasgue el nombre de nosotros del reino de los cielos y nos deseche. Antes tenemos que pelear con paciencia la buena batalla. Y es de la fe, la cual no vemos, pero tenemos que creer que lo que estamos anhelando en su tiempo llegará. Vamos a estudiar ahora la vida. Vámonos a Jueces 13 primero. Gloria sean dadas a Jesús. Un año se acaba, un año comienza, pero que este próximo año podamos dar fruto, cual al 100%, que este año quizás, porque todos los años decimos yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello y nos programamos. Y yo he aprendido algo, a no programarme tanto, sino a esperar el tiempo de Dios. Dice Jueces 13:1 al versículo 5 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorat de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Amén. Vamos a tocar ahora en esta mañana la vida de Sansón. Sansón fue un niño predestinado por el reino de los cielos. Su madre era estéril y Dios demostró que aunque ella era estéril, Dios tuvo poder y se acordó de la vida de ella. Pero dice la palabra del Señor que el Señor le dio todos los pasos, todas las leyes y todos los estatutos, ellos como padres, y en obediencia al Señor lo guiaron. Pero como cualquiera de nuestros hijos, pueden comenzar con nosotros en la iglesia, pero muchos se desvían a veces del propósito de Dios. ¿Y qué le pasó a Sansón? Sansón comenzó a desviarse. ¿Por qué? Porque había descuidado lo que Dios un día le había dado. ¿Y por qué lo descuidó? Porque se dejó seducir y cautivar por las mujeres. Y muchas veces a nosotros no nos van a destruir las mujeres. Cuando hablo de mujeres, también puedo hablar de hombre. Porque no solamente hombre y mujer puede destruir la vida de una persona, sino un hombre y una mujer también pueden ser destruidos. Y él le encantaba, eran las mujeres no del mismo linaje de él, sino las de afuera de su pueblo. Y quizás su madre lo da a entender que le amonestaban. Y lo amonestaban y le decían, mira, quizás le decían, estas mujeres no te convienen, tienes que buscarla del mismo linaje. No,
pero como él tenía ese don y el don estaba en sus cabellos, en su cabeza, todo lo que él cogía lo mataba. Aún dice que peleaba con osos, con leones y los derribaba. Él pensó que todo el tiempo iba a estar en lo mismo. Él pensó que solamente andar por andar y estar por estar, él iba a tener siempre el respaldo de Dios en todo lo que emprendiera. Y más adelante dice que un día conoció una mujer llamada Dalila, la cual lo llevó a la muerte y a la destrucción y también a la perdición. Hay cosas que nos pueden separar a nosotros mismos o a nosotras mismas de la salvación de Dios. Por eso es que la Biblia es clara y dice que el que es de Dios su voz escucha. Y a veces decimos, no, es que nada más tenemos que escuchar la voz de Dios. Sabe que la voz de Dios, primero que todo, es su palabra. Segundo, después de Dios, si estamos en los hogares, como pareja, tenemos que tener el control de nuestros hijos y de nuestro hogar en mutuo acuerdo. Tercero, si estamos en una iglesia, hay un pastor o una pastora al frente de nosotros, nosotros tenemos que obedecer a lo que ellos muchas veces nos digan. Así no nos guste, porque en el tiempo de Dios, lo que no nos gusta en este tiempo, más adelante, nos los hará Dios saber que obró para bien. Y este hombre comenzó a desenfrenarse, buscaba mujeres, pero la que la impactó fue Dalila. Y Dalila siempre lo decía, ¿dónde está su fuerza? En la punta de mi dedo izquierdo, por decirle algo. En el dedo meñique, el último. Ahí le amarraba el hilito o la lana, no sé qué le amarraba, y ya se reía. Sansón, los filisteos, plum, 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 mataba a los filisteos. Y así jugaba, y así estaba. Cuando un cristiano cae en ese adormecer y cae en el juego del enemigo, es presa fácil para caer y difícilmente levantarse. Y volví y le decía, ¿dónde está tu fuerza? Quizás le podía decir, si me amarras las manos, si me amarras el brazo, si me amarras el pie o si me amarras todo. Sansón, los filisteos. Sansón con su fuerza derribaba toda esa soga y volvía y derribaba a los filisteos. Pero un día no entendió que ya Dios se había apartado de él y ya Dios no estaría más con él. Y un hombre y una mujer que es de Dios o que tiene a Dios no se aparta de la noche a la mañana. Eso viene decayendo, hasta que se va y lo primero que dice es que ese pastor no tiene amor. Otro te puede decir, no, es que ese pastor es malo porque regaña mucho o exhorta. No, es que esos pastores son estos. No, es que lo que pasa es que el pastor prefiere a la hermana Carmen, prefiere al hermano Gabriel, prefiere al hermano Siri, prefiere al hermano Pedro, al hermano Juan, y por eso es que yo me fui. Mentira. Cuando un cristiano comienza a decaer, ¿qué viene? Dice la palabra. Antes de la caída viene la altivez de espíritu y después el hundimiento total. ¿Por qué? Porque no se deja manejar ni guiar ni por Dios, ni por la palabra, ni por los pastores que están al frente, sino por sus propias emociones. Y nosotros no tenemos que ser emocionalistas, nosotros tenemos que movernos con la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces este hombre descuidó tanto y descuidó todo. ¿Por qué David pecó? Porque descuidó la presencia de Dios. De igual forma le pasó a este hombre lo mismo. Quizás había descuidado la oración, el leer la palabra, no sabemos. Pero llegó un momento donde Dalila lo sedujo tanto y se dejó manipular tanto que dice que lo acostó y comenzó a acariciarle suavemente su cabeza. Y sin ella darse cuenta, había llegado a la debilidad que tenía él en ese instante y la fuerza que también tenía. Cuando ella comenzó en la fascinación, quizás en el engaño, con la lascivia, con la lujuria, y paremos de contar, lo sedujo tanto y le fue tanta la debilidad que sintió que ella le dijo, ahora sí, si verdaderamente me amas, dime dónde está tu fuerza. Y él que le dijo, en mi cabeza, porque mi cabello no puede ser cortado, porque ahí pierdo todo.
ni corta ni perezosa. Comenzó, alabado sea Jesús, comenzamos, ¿verdad? Y ahí comenzó a seducirlo hasta llevarlo ¿a qué? A la perdición y al fracaso. Y nosotros tenemos que no dejarnos llevar por las emociones, porque hay emociones que nos pueden llevar a un fracaso. Hay emociones que nos pueden llevar a la perdición. Vea, yo le doy la gloria a Dios que ayer algo me tenía inquieta desde la noche, dormí pero no dormía, me levantaba, oraba y decía Señor, y después el Señor comenzó a inquietarme con el Salmo 27 y yo le dije, mira Julano, antes de irte yo siento en mi corazón esto, pero yo lo voy a compartir con el pastor porque la verdad es que donde está Dios da paz y donde no está Dios hay angustia y quizás tú en tu emoción no la sientes, pero yo sí la siento. Y hablé con él y dije, mire pastor, está pasando esto, yo necesito que usted me dé un consejo o algo. Me dijo, no se preocupe, yo hablaré. Anoche lo hizo y yo sentí que esa paz como que llegó a nuestra propia casa. Y esta mañana me dijo, la decisión mía es esta. Yo más bien creo que yo voy hasta hoy, porque yo tengo que obedecer la voz de Dios. Hay circunstancias donde Dios nos va a permitir para que el enemigo nos zarandee. Y si nos ha pedido para zarandearnos, cuando más tenemos que estar apercibidos. ¿Y qué le pasó a Sansón? Se dejó zarandear por el mismo diablo. Y Jehová lo reprende en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque puso la mirada en el mundo y no la quitó de Dios para agradarse, para darle agrado a las personas que estaban con él y a la sinvergüenza de la Dalila. Y después de todo esto, dice que perdió su fuerza y perdió todo. Ahora vamos a entrar a Génesis 19 para poder pasar a los testimonios. Amén. Génesis 19. Y dice Génesis 19, 24, 26. Dice la palabra, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová del cielo, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espada de él y se volvió estatua de sal. Muchas veces cuando nosotros volvemos también la mirada a Dios, Dios no puede cumplir el propósito en nosotros. Pero lo que yo les quiero decir en esta mañana, cuán grande es Dios, cuán grande es ese poder, y Él nos puede llevar a crecer a su estatura perfecta. Y le voy a dar 3 ejemplos rápidamente, porque el tiempo apremia y hay que dar los testimonios. Y yo le voy a decir algo, cuando Dios traza un camino para un hombre y para una mujer, no hay poder, ni tiniebla, ni potestades que lo pueda detener. Voy a tocar la vida de Ana. Ana era estéril también. Pero Ana procreó un hijo, pero este hijo creció en el temor de Dios. Que cuando usted tenga a su hijo y usted vea que nazca y que comience a caminar en el Señor, nunca detenga ese caminar en Dios, ni permita, como un día me pasó a mí, que la familia influya en detener el camino de nuestros hijos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de nuestros hijos. Y por eso que aunque estén pequeños, aunque estén grandes o en edad adulta, nosotros como padres tenemos que hacerle entender quién es Dios y el Dios que nosotros servimos. No podemos anteponer ni afecto, ni emoción, ni sentimientos antes que el poder de Dios. Porque nosotros tenemos que establecer los estatutos y es amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y esta mujer lo supo encaminar y hasta el día de hoy la Biblia da testimonio de quién es Samuel. Un hombre que se entregó a Dios, un hombre que quizás se negó a tener una familia porque nunca parece compañera para él. Se negó a todo, o sea, se privó de todas las cosas. ¿Por qué? Por agradar a Dios y servirle al Señor Dios Todopoderoso. Y otra varona, ¿verdad?, que también dio fruto, al cual 100 por 1 fue María, la madre de Jesús. María sabía que Jesús
iba a cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Jesús? La cruz. Quizás ella lo cuidaba, aunque tuvo muchos hijos, pero su amor, amó a todos sus hijos, pero su amor mayor estuvo en él. ¿Por qué? Porque ella sabía que cuando él partiera y cumpliera ese propósito, ella quedaría con sus hijos terrenales, pero ya su primer amado hijo ya no estaría más nunca con ella, sino ella también duerme en estos tiempos esperando la venida gloriosa de su hijo amado Jesucristo. Y cuando Dios cumplió en él la llevó, y mire que hasta lo último ella estuvo siempre al pie de su hijo, porque ¿qué madre quiere un mal para un hijo? Nunca. Hasta lo último uno siempre agota todo recurso, ¿sí o no, pastora Lilian? Todos los recursos habidos y por haber para que nuestros hijos cambien. Iglesia, Dios tiene un propósito grande en Jesucristo, Rey de la verdad. Es tiempo de que digamos de que hay un lugar todavía, que hay espacio para aquellos que creen el perdón. El homosexual, el lesbianismo, eso no es de Dios. Todo esto es fábula. Nosotros tenemos que buscar es a Cristo. Prediquemos a Cristo, digamos que hay un sitio en el cielo aún para aquellos que creen en el perdón, y eso es lo que vino Dios a buscar, lo que se había perdido. Por eso es que dice que a la iglesia evangélica no llega sino lo que no sirve, porque es que Él no vino a salvar justo, Él vino a salvar pecadores, porque todos por herencia estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quien nunca haya pecado, quien nunca se haya equivocado en esta mañana, levánteme la mano, dígame la fórmula para yo seguirla diciendo por donde yo vaya, para que nadie se equivoque, porque imperfectos somos todos. Pero cuando Él dice que Él cumplirá el propósito en nosotros, aún David le dijo al Señor: oh Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, porque todavía en ti y en mí hay fortalezas que no han sido ni tratadas ni moldeadas por Dios. Y por eso cuando nosotros estamos en estos procesos, aunque sean dolorosos, al final del camino vamos a ver la salida. Pero aunque veamos la salida y la solución en nuestros hijos, todavía el proceso sigue en nosotros mismos. Por eso es que es necesario dejar que Dios trate con nuestra propia vida, trate con nuestra familia y trate con nuestros hijos, para que cuando veamos lo que Dios comienza a hacer en ellos, podamos decir verdaderamente: estoy dando el fruto, cual al 100 por 1, como Dios quiere que lo dé. Muchas veces tenemos que destetarnos, como hizo Ana cuando lo destetó a Samuel, o sea, se lo quitó de encima y le dijo: aquí está, Señor, yo te lo presento, yo te lo entrego, es tuyo, hazlo tu siervo. Así muchas veces tenemos que hacer nosotros, y nosotros mismos destetar de nosotros todo aquello que nos pueda hacer daño, porque a veces nuestros corazones crecen y hay quizá que se vuelven raíces de amargura en nuestra propia vida espiritual. Porque Dios quizá está diciendo: sácala, sácala. Y nosotros por no quererla sacar, la tenemos ahí arraigada y arraigada. Y Dios permite a veces que sean familiares, que sean amigos, aunque sean nuestros propios hijos, nos den la espalda por un leve momento. ¿Para qué? Para tratar con ellos y tratar con nosotros, para que nosotros veamos que el propósito que Dios tiene para nosotros no puede haber 2, ni 3, ni 4, ni 20 señores, uno solo, Dios Todopoderoso, el que tiene que estar entronado en tu corazón, en mi corazón. Ahí es la fórmula y la clave para poder decir, como dijo David: y Jehová cumplirá el propósito en mí. No nos afanemos pues, que a su tiempo segaremos, y que si no desmayamos. Pero es necesario pasar valles de sombra, valles de muerte, valles de tribulación, valles de enfermedad, valles de aflicción, valles de escasez, y paremos de contar. Y todo eso hace parte de un propósito en un llamado. Pero a veces queremos correr y anteponer nuestra carnalidad o nuestras emociones, o queremos pasar por encima de las personas que tenemos al frente, cuando Dios no obra ni en la rebelión ni en la arrogancia. Dios obra en un corazón humilde. Es cuando ve que usted dice: caramba, pero ¿cómo ha cambiado? Ve, a mí una mujer un día me dijo: yo la conocí a usted, y yo decía: ella es una mujer de Dios, pero ella tiene algo que la aflige. Pero un día, una madrugada, me levanté y yo dije: Señor, hasta hoy yo te entrego esto, yo te entrego esto, yo te entrego a mi hijo, que era mi mayor angustia. Y yo no sé,
Miran a decir que yo estoy loca o que me volví irresponsable. Pero tú vas a cumplir el propósito en Él. Porque yo voy a aprender a descansar en ti. Yo te creo a ti. Con lluvia, con sol, yo haré las maneras, pero yo llego a la iglesia. Muchas veces aún operar el brazo, pastor iba y me hacía favor y me buscaba, pero aquí estaba. Y yo le dije, se podrán ir miles y podrán venir 10,000, pero yo me voy, es el tiempo suyo, no cuando la gente me quiera que yo me vaya. Y el enemigo quiso socavar el propósito de nosotros en este lugar. Entonces ya decía mi esposo, le hizo un amigo que allá había más unción. Yo dije, la unción no está en la multitud. La unción está en un corazón humilde y humillado ante Dios. Y comencé a orar y no seguí la rienda. Yo seguí aquí, vea, entre semana y los domingos. Entre semana y los domingos. De semana y los domingos. ¿Sí o no, hermana Carmen? Después yo dije, Señor, tú sabrás. Dios permitió algo, como que vio, no sé qué pasó. Y un día cuando yo me estoy cambiando, yo me voy contigo, bueno, vamos. Y llegó y hoy en día está aquí. Porque nosotros hemos entendido que no era donde el hombre nos quería llevar, sino es donde Dios nos pone. Por eso es que hay címbalos que retiñan. Y hay muchas personas que son pura bulla, pero no dan fruto. Es por eso. Y dice la palabra que son címbalos que retiñen. O sea que hoy están aquí, bulla. Hoy, mañana están por allá, bulla. Pero a la final, el eco se les pierde. Porque no los encuentran. Porque nunca han tenido un verdadero nacer. Para nacer de nuevo, hay que arrepentirnos y convertirnos de corazón y no de palabras. Porque hay iglesias, vea, que la gente no cabe. Pero no toda está convertida. Y hay lugares donde se están apacentando ellos mismos. Yo conozco un lugar donde se tiran profecías, este le dice al otro, el otro le dice al otro y el otro, y terminan a la última fila y regresan. Y se están apacentando ellos mismos. ¿Por qué? Porque nadie quiere la sujeción, nadie quiere respeto, sino anda así, a libre albedrío. ¿Y cómo Dios va a cumplir un propósito en una persona así? Nunca. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios, y el trato de Dios duele, sí duele, te lo digo por experiencia propia. Uno llora, grita, y hay momentos uno dice, ya no puedo más. Es cuando Dios te dice, bueno, ahora entro yo, ahora yo te quito a ti, y ahora me planto yo y comienzo a ordenar tu casa. Es cuando viene el fruto de un llamado y de miles de personas que seguimos a Cristo. Desechar las raíces de amargura, que esas también son zorras que dañan la viña. Y por eso es que hay gente que comienza, pero nunca termina. Y han ido a 50 lugares y 1000 lugares y no dan fruto. Y van así, van buscando exposición de hombres, pero nunca buscan que sea Dios que le vaya colocando en su lugar. Que de lo demás vendrá por añadidura. Termino diciéndole, más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Si Dios nos estableció aquí en Jesucristo, Rey de la verdad, aunque vivas lejos, haz el esfuerzo. Y tú vas a ver que en el tiempo de Dios todo será perfecto. Para muchos este lugar no es nada. Pero para mí, hoy te puedo decir que es un lugar de bendición. Y muchas veces pasé por las turbulentas aguas y pensaba que me iba a ahogar y no me ahogué. Propósito de Dios. Pasé por muchas cosas, propósito de Dios. Escasez muchas veces había. Y nosotros nos veníamos contentos y gozosos. Y nadie sabía si teníamos o no teníamos. Porque esa es otra. Ay, yo vine, hermana, pero yo no he comido y yo tengo hambre. Venga, calladita. Va a cantar, cante. Va a hacer lo que vaya a predicar, predique. Que a la final, cuando usted llega a su casa, la bendición está. Y si no está, Dios se la da. Y todo es parte del proceso. ¿Usted cree que el pastor, para estar donde hoy está, si él no se hubiese creído a Dios, no hubiese pasado por la calamidad de su salud, hoy estuviera aquí? No estuviera. Y muchas veces él lo ha dicho, ya yo he visto cómo él se quebranta. Él dice, por una enfermedad, es que estoy aquí porque yo no quería. Pero hoy está su esposa, está su hijo, están sus hijos. Dios cumplirá el propósito en Gabriel, en Carol, en Miguel, en Manuel, en todo lo que es familia.
Y como le dije a alguien antenoche, no creas que porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no todos serán salvos, no todos entrarán en el propósito de Dios y no todos entraremos al reino de los cielos, sino aquellos que hayamos dicho, Señor, heme aquí, perdóname mis rebeliones. Y todos los días, de una forma u otra, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque de una forma u otra pecamos con la mente, con la vista, con el pensamiento, aún con la terquedad. Como yo le decía anoche a mi esposo, es que ese es el problema tuyo, la terquedad. Bueno, yo cumplí, ya te solté por la palabra, la cita que Dios colocó en mi corazón. Ahora que venga Dios y sabrá lo que va a hacer. A la nada sonó el teléfono. Y era el pastor, y pim, pum, pa, pa, suavecito. Y quedó nuevecito. Y ay, ¿cómo quedaste? No, definitivamente, ganó fue Dios. Yo dije, bueno, gloria a Dios. ¿Ya vio? Todo hace parte del proceso. A veces nosotros queremos trabajar en lo secular cuando Dios te quiere en la iglesia. A veces queremos algo que nos aparentemente nos pintan bonito, pero al final es condenación y perdición. Por eso que nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos. Aprenda como yo aprendí a estar en mi casa. Aquí paran aquí todo el día. Al principio me costó trabajo, pero yo dije, yo también tengo que quedarme así como están ellos allá, quietecito y esperar más para la iglesia y esperar y que Dios me mueva. Así lo he hecho. Muchos me dijeron, no terminaste predicando diciembre, no te vi. Gloria a Dios, el otro año será mejor. Ya. El 31 en la madrugada pasan por mí a dar un devocional y quieren esta misma palabra que la dieron en un pregrabado años atrás. Y yo dije, bueno, con mucho gusto yo se la llevo. No se preocupe, pase por mí a las 4, que yo voy, porque ya se ha terminado, hago el devocional y me voy. Y todo hace parte del proceso. Termino diciendo, el que ama a Dios sabe hacer lo bueno y no se constituye enemigo de Dios, pero el que hace lo malo, sabiendo que es malo, se hace enemigo de Dios y del reino de los cielos. Y los tales no hallarán la vida eterna. Nos colocamos en pie, amén. Damos la gloria a Dios. ¿Cuántos aman este lugar?